Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos una vez más a su programa Criterios en este 26 de agosto. Qué placer que usted pueda iniciar la semana con nosotros en esta noche para poder abordar esos temas tan importantes que están aconteciendo en nuestra nación y que a la fecha no se han dejado de hablar. Como por ejemplo el caso de Alejandro Mason, esto que ha sido sumamente polémico, que ha causado revuelo en las redes sociales, que ha generado más preguntas que respuestas sobre, por ejemplo, realmente tuvieron una gran responsabilidad los doctores que lo trataron. Las órdenes, a ver, ¿de dónde venían? ¿Actuó bien la Policía Nacional Civil? ¿Realmente los casos que se le imputaban eran realmente un delito? Bueno, ¿y eso a raíz de qué? De todo lo que se revela por parte del documental publicado por la revista Factum. Y es que si de eso se trata, nosotros esta noche contamos con nuestro invitado especial. Estamos hablando del director de la revista Factum, César Faguaga. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado de tenerlo por acá. Buenas noches, gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con ustedes. Encantadísimo que usted nos puede estar acompañando precisamente para poder aclarar varias de las circunstancias que se vieron en el video. Así que no los vamos a hacer esperar más. Entramos en materia con ese primer asunto sobre si realmente las investigaciones que ustedes hicieron revelaban un delito directo por parte de Alejandro Mason, porque esa es una de las cuestiones que se debate en las redes sociales. ¿Merecía morir? ¿No merecía morir? Y como ya lo dijimos en una entrevista pasada, pues aquí no hay pena de muerte, ¿no? Como para decir, mire, merecía morir sí o sí por haber revelado lo que no debía. Se encontraron fuertes indicios de delitos, al menos cometidos por Alejandro. Por favor. A ver, primero yo creo que una reflexión previa a eso es nosotros, ni usted, ni yo, ni nadie que está viendo, creo que tiene la capacidad de decir que una persona merece morir. Yo creo que ese es un principio básico y donde podemos sentar a partir de eso un análisis. Lo cierto es que cuando una persona comete un crimen, y no estoy diciendo necesariamente que lo haya cometido el señor Mason, pero cuando una persona comete un crimen debe estar sujeta a un proceso judicial en su contra, donde se determina si es culpable, si es inocente, y a partir de eso se le ponen penas. Cualquier persona que esté detenida por el Estado, que esté bajo custodia, bajo el Estado salvadoreño, merece ser tratada con dignidad. Todas las personas que están privadas de libertad y aquellas que son presas, porque hay que hacer la diferencia entre aquel que ya es condenado y el que solamente está privado de su libertad, está suspendido de algunos derechos civiles, como salvadoreños y salvadoreñas. Quiere decir que, por ejemplo, no tiene derecho a votar, no tiene derecho a presentarse a un cargo de elección popular. Los derechos políticos le son suspendidos, al menos solo eso. Correcto, pero sus derechos humanos jamás son suspendidos. Y en esto no solo me estoy refiriendo al señor Mason, me estoy refiriendo a todas las personas que están detenidas. ¿Y por qué creo que es importante hacer este paréntesis? Porque estamos ahora mismo en un momento donde El Salvador está en un régimen de excepción desde hace más de 2 años y a muchas personas han suspendido no solo derechos civiles, sino que otros derechos básicos fundamentales. Y se ha comprobado durante este régimen de excepción que muchas personas, y no estoy hablando de cientos, sino que miles de personas han sido inocentes. Otro montón tendrán alguna responsabilidad con la criminalidad. Pero incluso a todos hay que tratarlos bajo las leyes. Y eso debe ser así. En un Estado de Derecho, o al menos en un país que se precie tener un Estado de Derecho, todas las personas privadas de libertad deben ser tratadas con dignidad y con respeto. Ahora, yo no puedo contestar una pregunta de si se la merecía. Yo creo que nadie se merece eso. Todos nos merecemos un trato digno si están privados de libertad o si están en un hospital. Porque son hospitales públicos, son hospitales que son pagados por los fondos de todos los salvadoreños y que en teoría deberían garantizar un trato digno a la persona. Y claro, desde luego aclarando que esta situación es lo que se ha visto en las redes sociales. Sabemos que a nosotros no nos corresponde
mencionar si una persona merece o no merece, No. pero allá afuera Sí, la sí. gente es la que está juzgando y diciendo, mire, sí merecía morir o no, no merecía morir. Ujú. Entonces, pero volviendo a la pregunta, entre las investigaciones, entre los múltiples documentos a los cuales ustedes pudieron acceder, ¿realmente se encontró un indicio de los delitos por los cuales lo estaban acusando? No, a ver, una cosa que creo que es importante es que nuestro documental lo que trata de hacer es presentar una perspectiva de lo que ocurrió en los 6 meses antes de su fallecimiento. Sí. Y esto a partir de algunos documentos importantes, a partir, por ejemplo, del expediente clínico de Alejandro Mason mientras estuvo detenido en el Hospital Saldaña, algunos videos del señor Mason antes de ser detenido, un mes antes de ser detenido, y también a través de documentos personales. ¿Y qué es lo que nosotros decimos en esto? Nosotros damos algunas luces de lo que pasó, pero tenemos muchas preguntas todavía. Ahora, por ejemplo, podemos saber que Alejandro Mason, que fue detenido de una forma irregular, si me toca hacer como el listado de principales hallazgos, fue detenido de una forma irregular. ¿Y por qué decimos esto? Porque para empezar le montaron un operativo directamente a él y luego lo subieron a un carro particular, ni siquiera a una patrulla policial. Luego todo el proceso que siguió después fue de pleno desconocimiento de la familia, por ejemplo. Nadie sabía dónde estaba detenido, no se le podía llevar medicamentos, no se le podía llevar nada. Y esto es preocupante porque no solo le ha pasado al señor Mason, le ha pasado a un montón de personas que han sido detenidas últimamente. Entonces, uno de los principales hallazgos es ese. Pero otro hallazgo es que esta persona fue tratada con negligencia en los hospitales donde estuvo detenida, donde no se le dio el tratamiento adecuado en los hospitales donde estuvo detenida esta persona. Y esta persona además había investigado y denunciado algunos actos de corrupción en la actual administración de funcionarios o de personas afines al actual gobierno. Entonces, presentando todo ese abanico de posibilidades, creemos que es una visión importante para que la gente la conozca, porque yo creo que aquí partimos de una idea, es cuando muere Alejandro Mason, todo el mundo nos preguntamos qué pasó con él. ¿Y por qué nos preguntamos eso? Por 3 razones. Primero, porque era un funcionario público. O sea, segundo, porque él al menos creía que era amigo personal del presidente Bukele, y eso lo decía constantemente. En algún momento eso fue correspondido al principio por el señor Bukele también, o sea, con que había un vínculo de amistad. Y tercero, porque era un funcionario que tenía acceso a información privilegiada. Información que ahora sabemos no solo era contra sus opositores políticos, sino que también contra personas del mismo gobierno. Con lo cual, si uno tiene esos 3 factores, uno puede decir, era importante que supiéramos qué le había pasado. A partir de esa premisa, nosotros comenzamos a buscar información y a tratar de entender lo que pasó. Si bien es cierto, el documental no da todo el panorama, porque yo, por ejemplo, no puedo decir... Pero da un acercamiento. Pero da un acercamiento. Y podemos decir, preguntarnos cosas que creo que son importantes. Uno de los principales comentarios que tenemos en nuestro documental, tiene un montón de vistas el documental ahora mismo, y uno de los comentarios que más se repite es este: si esto le pasó a Mason, le puede pasar a cualquiera. Nosotros vemos en nuestro canal de YouTube y ese comentario se repite, o en nuestro canal de TikTok se repite un montón. De hecho, lo que le sucedió no es una advertencia para los demás funcionarios. Pues no lo sé. Ese sería ya especular de parte mía. Lo que sí es cierto es que fue tratado de una forma, me parece que fue poco digna, y era alguien que en su momento fue cercano y se consideraba amigo. Yo creo que cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Sí, puede decir... cada quien tiene sus criterios. Puede decir, esta persona que supuestamente era cercana, una vez que comenzó a hablar, le pasó esto. Esa es una interpretación posible. Lo que nosotros decimos es, estaba investigando y ya había denunciado cosas internamente que no se conocían, pero ya había denunciado. Públicamente hay que recordar que también había denunciado a funcionarios. Hay que recordarse que al momento de su captura tenía meses de haber denunciado al diputado suplente Eric García, le señalaba vínculos de narcotráfico y había señalado en mayo de ese año, del año pasado, al secretario de prensa de la presidencia, Ernesto Sanabria. Es decir, señalamientos públicos contra 2 funcionarios ya había, y señalamientos en privado, ahora sabemos por el documental de Factum que también los había. A una persona que tenía esa información y que había denunciado,
murió en esas circunstancias cuando menos extrañas. Yo creo que esas dos cosas sobre la mesa son importantes para que cualquiera saque sus conclusiones. Pero es muy potente, o sea, darse cuenta de que algo así y que muriera de la forma que murió le pasó a alguien con este nivel en el gobierno. Desde luego. Con esto nos vamos a ir a la primera pausa comercial, porque también otra de las interrogantes es también qué tan difícil o delicado fue para Factum poder acceder a esos documentos tan reveladores. Pausa comercial, regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Sí, así es. Así como decíamos en el bloque anterior, también mucha gente se cuestiona cómo fue posible que Factum pudiera acceder a esos documentos tan delicados. Desde luego, uno se lo pregunta porque según el contexto se especularía de que si el Estado tuvo mucho que ver, trataría de esconder todas las pruebas posibles. Pero de igual manera la pregunta persiste. ¿Cómo se logró acceder a esos archivos? Por favor. Hay una cosa que creo que es bien importante y es, en el actual gobierno, el acceso a la información pública se ha cerrado. Sí. Y no es una interpretación mía, sino que es un hecho. De cada, no sé, 10 solicitudes de acceso a la información pública que se solicitan, 9 u 8 son denegadas. Es decir, es muy poca la información pública que el gobierno o el Estado, porque no solo es el gobierno, sino que también es la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, instituciones, el Estado ahora ha decidido ya no damos información a los ciudadanos, no solo a los periodistas, sino que a cualquier ciudadano. Y no solo eso, sino que esconde información. Esconde porque hay un montón de información sobre la pandemia, sobre asesores de la Asamblea, sobre un montón de cosas que están declaradas en reserva 3, 7 o más años. Entonces, eso es una realidad. Y esto lo digo porque en este contexto, que es complicado, el periodismo de investigación, pese a eso, de alguna manera, consigue tener tener acceso a documentos importantes. ¿Cómo? Bueno, este material no se hizo en una semana. Sí. Este material se trabajó durante 6 meses. Es decir, para llegar a lo que vimos, que fueron una producción de 29 minutos en un documental en YouTube, tuvimos que trabajar 6 meses. ¿Y por qué? Porque son fases las que hay que hacer. Primero, tener contacto con fuentes, con las fuentes pertinentes para poder generar esa confianza, para poder hacer entrevistas, para acceder a esos documentos. Eso es como lo más complicado. Y luego cuando uno tiene esos documentos, para validar que esos documentos sean reales, que sean oficiales, que efectivamente calcen con el puño y letra de la persona que estamos hablando. Y poco a poco se van obteniendo información, luego se van certificando la veracidad y autenticidad de esos documentos. Luego se siguen haciendo más entrevistas para generar un contexto, para explicar o tratar de explicar quién era esta persona, para luego hacer el proceso de hacer guiones para hacer el documental. La música es original, las animaciones son originales nuestras, todo lo que tiene es un proceso bien largo, pero es un proceso que lo podemos hacer porque afortunadamente, al menos nuestro medio, Factum, tiene la posibilidad de dedicarse al periodismo de investigación. Y yo digo porque pues, eso es una decisión complicada porque a veces lleva 6 meses sacar una cosa y mientras tanto tenés que disponer la gente que tenés, la poca gente que tenés, para trabajar en eso. Sí, sí. Entonces es un proceso largo, complejo, delicado, que a veces pensás que eso no va a ocurrir, que no vas a lograr obtener la información que necesitas para tratar. Hay un montón de cosas que todavía no le hemos podido contestar. Y todavía hay un montón de documentos que no logramos usar, ¿ya? Porque todavía no era comprobable lo que queremos decir. Así que nosotros seguimos. Este caso creo que es de mucho interés, no solo por la persona en sí misma, sino que por lo que representa. Lo que representa es una figura importante dentro del buquelismo que
murió de la forma que murió, sabiendo lo que sabía, y donde hay un montón de funcionarios que aún nos deben explicaciones. Entonces, es un trabajo delicado, es un trabajo que nosotros cuidamos mucho a nuestras fuentes, sí, para que nos puedan contar cosas, para que nos puedan abrir sus expedientes y darnos acceso a información que creen que es relevante para que el salvadoreño y la salvadoreña lo conozcan, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es trabajar esa información, darle sentido y luego poder presentarlo de una manera que sea fácil de entender. Claro. Ahora, César, algo que también se ha mencionado en las redes sociales y creo que usted perfectamente lo ha visto, y es que se ha mencionado que la apertura de esos documentos a los que tuvieron acceso y la misma publicación del documental interfiere con las investigaciones. ¿Es cierto eso? ¿Con cuáles investigaciones? Me preguntaría yo, porque si vemos en dos partes, la investigación contra Mason, a él se le acusaba de 3 delitos, ¿no? Sí. Se le acusaba de revelar información relevante, de extorsión, y el otro ahorita no me acuerdo cuál es. Pero se le acusaba de 3 delitos. Y básicamente lo que decían era que había puesto en peligro al presidente Bukele por revelarle supuestamente la información al expresidente Funes, ¿no? Lo que sabemos hasta ahorita es que públicamente lo que se ha conocido son que estas acusaciones se basaron únicamente en tweets anónimos de personas que llegaron supuestamente a la fiscalía a decir, una persona que tenía acceso a las cuentas del expresidente Funes desde hace años, una persona que supuestamente había trabajado con él desde 2011 y que desde 2011 tuvo y ha tenido acceso hasta el presente y que por lo tanto pudo hacer capturas de pantallas de esto. Entonces, lo que sabemos son acusaciones bien débiles. Ahora, si bien en este caso no tiene mucho sentido esta investigación, porque en el caso de la persona que estaban investigando ya falleció. Sí. Ese es por un lado, pero por otro lado, nosotros ahora mismo no sabemos que existiera una investigación por la muerte de Alejandro Mason. Esa es otra. Hasta donde yo sé, la Fiscalía no está haciendo nada. Yo esperaría que con este documental la Fiscalía diga, hay elementos suficientes para preguntarse qué pasó en ese hospital, qué pasó en las Bartolinas policiales, qué pasó con la policía, y a partir de eso hacer una investigación, porque a todas luces esta muerte es muy sospechosa. Hasta donde yo sé, esa investigación no existe. Entonces, ¿de qué forma vamos a entorpecer esa investigación? A día de hoy, que estamos en esta entrevista, ni la policía, ni la fiscalía, ni el gobierno, el presidente, han dicho algo sobre este caso. Este caso ha sido silencio desde que salió hace un par de días. No, y no creo que vayan a hablar tampoco. No, por eso, pero al final es, ¿qué investigación? No hay ninguna investigación. Debería haber una investigación por la muerte de Alejandro Mason. ¿La hay? No creo. Digamos, con los comentarios de la abogada Lucrecia Landaverde, que se iba a separar del caso como producto de esta investigación. Hasta donde yo sé, la institución que está representando a la familia, y por lo que lo han dicho públicamente esta semana, fue Cristosal, y no la señora Landaverde, sino que Cristosal. En todo caso, Cristosal es la que la institución salió esta semana un comunicado, la semana pasada un comunicado, diciendo que ellos representan a la familia, con lo cual me imagino que todo lo relacionado a ese caso debe ser hablado con personas de Cristosal, porque esa es la institución que está a cargo de representación legal de la familia, por lo que he dicho Cristosal, no me lo estoy inventando yo. Sí, sí. Entonces, yo creo que lo que diga o lo deje de decir la señora Landaverde debe tomarse así como viene, como cualquier persona está opinando sobre este caso. Desde luego. A ver, con esto que está generando también ciertas preguntas, digamos, ahora vienen en contra de ustedes, porque también se puede decir, ¿será que en los últimos días los han amenazado o están pidiendo investigación en contra de Factum? Que obvio, en este caso entiendo que no es como que precisamente personal, digamos, porque es algo que se ha hecho desde hace un par de años, de irse en contra de uno que otro medio o revista que esté revelando cosas sumamente delicadas. ¿Han afrontado esas cosas en la última semana? Hemos tenido algún tipo de nivel de amenaza, no tan grave, diría yo. Nosotros, una cosa también es cierta, no nos tomamos nada a la ligera. Toda aquella cosa que podemos sentir como amenaza, lo
lo registramos, hacemos bitácoras, un poco para tener noción de dónde vienen las cosas. Hemos tenido intentos de desprestigio, pero en su mayoría hemos tenido buena recepción de la gente. Es decir, muchas personas han visto el documental y se han quedado pensativos, y es una de las cosas que nosotros queríamos, detonar un poco la reflexión y que las personas comenzaran a decir qué es lo que está pasando. Me gustaría tener acceso a la verdad. Yo creo que, y eso es bien importante. Entonces, si bien es cierto, hemos tenido algunos ataques, son amenazas muy pocas, la verdad, pero ataques son de personas que usualmente están contratadas para atacar y la verdad que le damos muy poca atención. Muy poca atención. No merece la pena. Yo creo que lo que merece la pena es esto que estamos haciendo, discutir, hablar sobre esto. Creo que reflexionar es una de las cosas que habíamos dejado de hacer y es bien importante. No nos tenemos que cerrar por el miedo. Hay mucha gente que tiene miedo a opinar por lo que... Mucha gente dice, yo no voy a opinar, mira, si lo que le pasó a Mason, que era tan cercano al presidente, me podría pasar a mí. Yo creo que es momento de no quedarse callados y de preguntar, porque al final los funcionarios son nuestros empleados y nos merecen explicaciones, nos deben explicaciones. Y en este caso, aquí yo creo que apelaría a la empatía de las personas y decir, miren, eso no solo le ha pasado al señor Mason, le ha pasado a un montón de personas inocentes en los últimos años. Creo que es importante que tengamos ese nivel de conciencia y nos preguntemos si esto le pasó, ojalá que no me pase a mí y por lo tanto yo necesito saber la verdad. Ponernos en el zapato de la otra persona creo que ahora mismo es fundamental. Y un poco a eso apela este documental, ¿no? Es decir, apela a la sensibilidad, apela a la empatía de las otras personas. Así que, mira, hay un montón de cosas, pero nosotros solo las registramos, esperamos que no pasen a más. Bueno, y es así que nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Retornamos en breve. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios para seguir abordando la investigación realizada por la revista Factum sobre los últimos 182 días de Alejandro Mason. A ver, vamos a tomar en cuenta las palabras del analista Marvin Aguilar que comentaba el día viernes. ¿Por qué nadie se está preguntando sobre el juez que dio la orden para detener a Alejandro Mason? ¿Se sabe algo de esta persona al momento? ¿Sabe algo la revista Factum? Por favor. A ver, se publicó un documento relacionado a esa pregunta en específico que se mencionaba el juzgado, ¿no? Y estos documentos no fueron obtenidos por la revista, sino que ya eran de conocimiento público, algunos de estos documentos, y que eran parte de nuestro contexto para intentar explicar lo que había pasado. Y yo creo que no solamente el juez o el juzgado en particular debería dar explicaciones, sino que el fiscal o la fiscal que solicitó esa orden de detención. Sí. Hay que recordar que cuando hay algunas imágenes que creo que son bien impactantes en el documental, porque son el momento de la detención, eso no se había visto, ¿no? Solo habíamos visto la foto que la fiscalía difundió, Sí, así es. el del 9 de agosto de 2023. Pero ese día nosotros vimos cómo Alejandro Mason fue a una visita que tenía en San Juan Opico, bajó por una ruta, pero regresó por otra. Y eso es bien interesante porque pone que ya lo estaban esperando. Lo estaban siguiendo. Eso no lo sabemos. Por ejemplo, no sabemos si lo estaban siguiendo o alguien, no sé, o alguien lo delató, no sabemos. El punto es que cuando él llega y lo detienen, esa orden de detención, él salió a las 10 de la mañana de su casa y la orden de captura ese mismo día fue girada, la administrativa, fue girada a las 8 de la mañana de ese día. Entonces, eso es importante. Entonces, nosotros hacemos el día domingo, publicamos nuestro editorial relacionado a este caso que se llama El silencio sobre Mason. Y en esto nos hacíamos varias preguntas que creemos que si bien es cierto,
nosotros mencionamos algunos nombres propios dentro del documental. Hay otras personas que nos deben explicaciones sobre lo ocurrido. Y no a nosotros, sino que a la ciudadanía le deben explicación. ¿Qué personas serían esas? Pensemos, por ejemplo, en cuando estuvo en custodia del Estado y en los hospitales en que estuvo en el Molina y estuvo en el Saldaña. Hay una cadena de mando, no solo los médicos, mencionamos médicos, pero los directores de los hospitales y el ministro de Salud. Porque, o sea, un caso como ese no pasa desapercibido. Y eso es lo que nosotros nos preguntamos. Aquí el ministro es el que debe estar y debe saber también lo que pasó. Porque hay una cosa bien importante. En los expedientes clínicos se mencionaba, esto lo hicimos o lo dejamos de hacer, y eso está textual, por órdenes superiores. Entonces, nosotros, por ejemplo, no logramos determinar quiénes son esas órdenes superiores, y por eso nos hacemos las preguntas. ¿Quiénes eran? Y nos deben explicaciones. Y por lo tanto, jerárquicamente, uno mira hacia arriba, y en este caso es el ministro. Y arriba del ministro está el presidente también. Y además, no solo por eso, sino que cuando lo detuvieron, el señor Bukele dio un detallado casi expediente, un tuit larguísimo sobre su detención y lo que usaba ya de pasar información a periodistas, a gobiernos extranjeros y demás. Uno esperaría que con ese mismo detalle, una vez que murió o una vez que sale una investigación de ese tipo, también nos dé detalles de lo ocurrido. Eso es lo que yo esperaría. Entonces, el presidente debe explicaciones, el ministro Alaví debe explicaciones, el director de la policía debe explicaciones, el fiscal general Rodolfo Delgado debe explicaciones. Y aquí creo que hay una cosa bien importante que me quiero detener. Veamos. En las preguntas, nosotros tiramos algunas cosas o algunas luces de lo ocurrido, pero el documental no contesta todas las preguntas. Y una de las que yo particularmente me hago más es, ¿qué ocurrió? A él le detienen el 9 de agosto del 2023 y lo trasladan al hospital Saldaña el 28 de septiembre de ese mismo año. En todas esas semanas, ¿qué ocurrió para que una persona sana, porque realmente tenía un cuadro de hipertensión nada más, solamente, pero qué ocurrió para que una persona sana llegara con la membrana del cerebro inflamada ya, en ese momento ya llevaba con una meningitis? ¿Qué le ocurrió durante su detención en esas semanas? Eso no lo sabemos todavía. ¿Y por qué lo digo? Porque hay mucha gente que dice, no, es que él murió a causa de golpes, él murió a causa de torturas. Ni las personas que dicen esto lo saben a ciencia cierta, ni nosotros tampoco. Sí. El punto es que la pregunta es válida, porque todo lo que, o sea, no son excluyentes. Nosotros podemos decir que le pasó, que tuvo un cáncer, que tuvo 4 operaciones en la cabeza, que tuvo daño hepático, que tuvo un accidente cerebrovascular. ¿Qué lo causó? No lo sabemos. O sea, para que alguna persona sana en 6 meses se deteriorara como se deterioró, no lo sabemos. Yo creo que esas preguntas son válidas. ¿Qué ocurrió en esas semanas de detención? Y ahí, porque estaban bajo custodia en ese momento de la Policía Nacional Civil, quien nos debe explicaciones es el director de la Policía Nacional Civil. ¿Qué tuvo que haberle pasado para que terminara como terminó en el hospital? Porque estas cuestiones que dicen, no, es que hay mucha gente, y eso también yo lo leí en redes, es como... Sí. Lo que están diciendo es tratando de lavar la cara al gobierno para decir que murió de enfermedades. No decimos eso. Lo que decimos es que durante esos meses le ocurrió todo eso. ¿Qué causó todo esto? ¿Y qué le pasó mientras estaba detenido? No lo sabemos. Pero tampoco la demás gente, porque si no tienen como para presentar algo, es meramente especulación. Y yo creo que al menos el periodismo se tiene que seguir haciendo esas preguntas. Eso por un lado. Y por otro es... Nosotros presentamos una parte pequeña de las denuncias que había hecho Mason. Además, revelamos algo bien importante, nosotros hay una parte del documental que habla sobre el trabajo sucio, de alguna manera, que hacía Alejandro Mason. Mason tenía a cargo a casi 20 personas que básicamente se dedicaban a obtener información de redes sociales, de internet, y luego montaban esquemas y atacaban a opositores del gobierno. Sí, eso hay que aclararlo. Alejandro Mason, si bien es cierto, no somos quien para decidir si él moría o no moría, pero tampoco era santo, ¿no? Es que tampoco me corresponde a mí decir eso. Lo que quiero decir es que nosotros presentamos un panorama amplio de lo que hacía. Es decir, no solo investigaba o denunciaba a Gallegos, al exdiputado Gallegos, sino que también a opositores. Hay que recordar un caso donde las personas del grupo de Alejandro Mason se lograron infiltrar a un grupo, a un chat de
de personas que eran críticas al gobierno y cómo él las expuso públicamente. Y eso lo hacía a través de manipulación, de ingeniería social, es decir, él tenía casi una especie de troll center, el señor Mason. Entonces, esa parte de su vida también la contamos. Es decir, porque creemos que cuando uno le presenta un abanico bien amplio de las personas, sin esto ser una biopic, porque no era una película biográfica ni mucho menos, pero tratamos de presentar de una manera amplia lo que hacía para que la gente intente entenderlo y así la gente poder sacar sus conclusiones. Entonces, esas preguntas, la pregunta que se deriva de esto es, ¿qué tanto sabía? ¿Qué otras investigaciones estaba haciendo Mason? ¿Qué tantas pruebas tenía de la corrupción que denunciaba al interior del gobierno de Nayib Bukele? ¿Hasta dónde llegaban esas investigaciones? No lo sabemos todavía. Okay, Creo, y por eso es importante seguir investigando. Y bien, es cierto lo que usted menciona, de que a través de los comentarios se puede ver, no, es que Factum le está lavando la cara al gobierno, lo cual es algo sumamente extraño que alguien pueda mencionar eso cuando se sabe que la cantidad de ataques por parte del gobierno que ustedes han recibido. Pero también está la otra parte en que mencionan, bueno, entonces a raíz de esta investigación ya no se puede decir que el Estado tuvo algo que ver, porque ya sabemos que murió meramente de pura enfermedad, que lo mató el cáncer o lo mató otra cosa, pero el Estado ya no tuvo nada que ver. No es excluyente. No es excluyente, no es nada excluyente, porque como yo digo, no sabemos qué ocurrió mientras en las semanas previas, pero incluso dicen, el Estado no tuvo nada que ver. Claro que tuvo que ver. La forma que lo trataron mal en el hospital, las negligencias que tuvo mientras estuvo hospitalizado, tiene que ver. O sea, el tratamiento que vos recibas o dejes de recibir impacta directamente en tu salud. ¿Cuántas intervenciones tuvo en su cráneo? 4. 4 intervenciones. 4 intervenciones. Se sabe que las tuvo de personas que estaban sumamente capacitadas y eran especializadas en el área. No, hay un caso que nosotros mencionamos de un médico que estuvo a cargo de su atención en algún momento que no tenía experiencia. Pero eso nosotros lo podemos decir porque lo acababan de pasar, era una persona muy, muy joven. Entonces, también es cierto, o sea, tuvo personas que no eran como las idóneas para tratarlo, pero más allá de eso, nosotros además consultando el expediente con personal médico, tanto en El Salvador como fuera de El Salvador, o sea, la gente veía y se asustaba. Por eso digo, es como, no murió de enfermedades, es decir, tuvo mala atención estando en el hospital. Y además hay que sumarle que no sabemos lo que ocurrió antes. Y yo creo que lo que ocurrió antes va a ser fundamental en el futuro para determinar que, como creemos, esta muerte es muy irregular, como pasó. No es una muerte que pase en hospital, una muerte cualquiera. Ese es el punto. Yo creo que presentamos muchos indicios como para que la gente se haga las preguntas a decir, esto que ocurrió aquí no fue normal, ¿no? Y ese creo que es uno de los principales hallazgos del documental. Desde luego. Y es así como nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, que retornamos en breve en Criterios. Gracias por continuar con nosotros para seguir abordando este tema tan delicado. Y ahora también hay que evaluar cada una de las cartas que, al parecer, desde nuestra perspectiva, desesperadamente intentaba enviar Alejandro Mason, no solo al presidente, sino a algún funcionario de Estados Unidos. Esto realmente, ¿qué nos revela? Que él trataba de obrar de una manera correcta, que trataba de buscar un inmenso apoyo, que él se sentía solo en los últimos meses. Por favor. A ver, una de las cartas que nos pareció muy significativas tiene que de destinatario al presidente Bukele, donde le dice básicamente que se siente excluido de todo. En varias cartas, él trataba como de darle su perspectiva sobre lo que se estaba haciendo en Bitcoin, por ejemplo, plan control territorial, combate a las pandillas y demás. Pasaba información. Entonces nosotros tenemos un expediente algo grande de cartas que mandaba no solo al señor Bukele, sino que también a otros funcionarios del gobierno, donde daba sus perspectivas de lo que pasaba. Ya hacia el final de las últimas cartas que nosotros tenemos,
sí vemos como que no se le tomaba en cuenta, básicamente, a él. Y eso, bueno, es una de las preguntas hay que averiguar todavía por qué esto fue así. ¿Por qué no se le tomaba en cuenta? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasó que se rompiera? Eso yo creo que es una pregunta muy válida y que ahora mismo nosotros al menos no tenemos una respuesta. ¿Qué tuvo que pasar en esa relación para que se rompiera como se rompió? ¿No? Porque evidentemente hay una ruptura muy, muy marcada. Y de alguna manera, Mason lo que le decía a Bukele era, hay cosas que se están haciendo mal. No lo acusaba directamente a él, eso es interesante, sino que lo que le decía era, o estás rodeado de personas que no son las adecuadas, o Que están manchando el proyecto. que están manchando la N de Nayib, decía. Y esto lo decía constantemente. No era una persona, o sea, estaba diciendo, este proyecto se va a ver afectado si no hacemos algo, hay corruptos cerca, en la asamblea, por ejemplo, y no estamos haciendo nada al respecto. Entonces, sí había denuncias internas y la carta, digamos, la carta del senador King es reveladora porque como comienza, ¿no? Comienza es como que si esto se conoce, efectivamente algo me ha pasado, ¿no? Ese es el punto. Y este documento es interesante porque es en el que de forma más contundente se refiere a que, según él, el gobierno actual, y estas son las palabras de Alejandro Mason, no estaba haciendo nada para luchar contra el narcotráfico, crimen organizado o pandillas. Y decía una cosa importante, dice, todo aquí se hace para las apariencias nada más. Y esto, de alguna manera, pues calza mucho con la realidad, que lo más importante es que se vea bonito y no realmente que sea real, ¿no? Y esto lo hemos visto mucho en los últimos años y en el primer gobierno de Legal. Entonces, y no solo eso, sino que ahí sí denuncia con nombre propio el señor Mason al diputado Gallegos, por ejemplo. Y en el caso del diputado Gallegos, lo que podemos decir, nosotros intentamos hablar con el diputado Gallegos antes de publicar el documental, obviamente, no quiso, de hecho le contestó a la persona de nuestro equipo que lo llamó de manera vulgar, soez, comportándose como un patán. Extraño. Bueno, pues sí, pero nosotros necesitamos tener la visión y hablar con él antes de publicar, no quiso. Lo interesante con el señor Gallegos es que el señor Gallegos durante muchos años ha estado bajo el ojo público por sus actuaciones, por el manejo de fondos públicos en la Asamblea Legislativa. Hay varias investigaciones. Para nadie es un secreto, pero la gente lo seguía poniendo ahí. Las investigaciones periodísticas hablan de malos manejos en viáticos, en dineros públicos para ONG de su esposa, pero además, y esto sí fue público, hubo un momento, una investigación del Departamento de Estado donde se le consideró, por sus vínculos, meterlo a una lista de actores corruptos. Al final no lo incluyeron, pero él estuvo en esa discusión. Y ese documento fue público, ese documento donde Estados Unidos valoraba incluirlo. O sea, tenía alguna información. Lo que uno puede entender de esto es que Estados Unidos tenía información sobre esos vínculos no lícitos del diputado, en ese momento el diputado Gallegos. En este contexto es donde esta carta fue escrita, ¿no? Y creemos que es importante. ¿Por qué revelarla? Porque nos parece importante el tipo de investigaciones que internamente él tenía. Y luego lo denunciaba nosotros, y esto es interpretación, ¿verdad? Al no tener quizás una contraparte aquí con denunciarlo o alguien que le hiciera caso, pues intentaba hacerlo fuera. No sabemos qué tanto impacto tuvo ese tipo de denuncias. Todavía no sabemos si logró denunciar a otros funcionarios que entendemos también están investigando en la actual administración. Pero lo cierto es que cuando Bukele habla de la detención de Mason en agosto del año pasado, El señor Mason. Sí, del señor Mason, habla y se menciona que según ellos ya sabían que tenía conversaciones con Estados Unidos. Usted recordará el tuit donde el señor Bukele habla sobre eso y menciona ese punto. Entonces, creo que ellos de alguna manera tenían algún conocimiento que Mason los había denunciado internacionalmente, ¿no? Entonces, no sería en cualquier caso el primer gobierno donde alguien cuando encuentra situaciones ilícitas o corruptas en un gobierno lo denuncia internamente y fuera, ¿no?
O sea, lo vimos en el caso de Funes también, Sí. por ejemplo. Y precisamente de eso sí se tiene evidencia con respecto de que se mencionaba que él le pasaba información a Mauricio Funes. De eso nosotros no, de eso nosotros no, pero bueno, el señor Funes admitió que tenía algún tipo de vínculo con él. Es decir, nosotros, la investigación no llegó hasta ahí. Nos centramos en el expediente clínico, en los videos antes de su captura y en las cartas. Ok, entonces, hablando también de la situación de las cartas que se enviaban a uno de los funcionarios, a un senador, según entiendo, en Estados Unidos, ¿habrá sido, y mera especulación, la única persona del exterior con el cual se habrá comunicado? No lo sé sinceramente. No creo realmente, tampoco, no creo, pero tampoco tengo algún indicio fuerte para decir que habló con esta persona en específico, en esta otra. Viéndolo como él trataba de cuidarse las espaldas a través de sus documentos, me imagino que pudo haber tenido comunicación con otras personas, pero no me atrevería a decir con quiénes. A ver, también otro punto que se habla dentro de las cartas es que él le dice al presidente que él tiene varias ideas para el plan control territorial. La semana pasada aquí se especuló que realmente nunca se ejecutó como tal el plan control territorial porque no estaba estructurado, mencionan, ¿no? Los analistas, pero que a él, a pesar de los esfuerzos de intentar fortalecerlo, de intentar darle forma, nunca se le escuchó tampoco. No se le escuchó, pero además el plan control territorial hay que entenderlo como una movida política publicitaria, porque hay que recordar qué pasó antes de que comenzara el régimen de excepción. Supuestamente estábamos con el plan control territorial, y digamos que si bien es cierto, los crímenes habían comenzado a bajar desde el gobierno anterior, no veíamos, como ocurrió después, a partir del régimen, esa efectividad. O sea, en el momento donde supuestamente estaba el plan control territorial, todavía había mucha criminalidad. De hecho, usted se recuerda que ese fue en el periodo en el que se comenzaron a encontrar los cementerios clandestinos. Correcto. Y ese fin de semana de marzo, donde hubo más de 87 homicidios, estaba supuestamente el plan control territorial. Además, estábamos metidos por la pandemia. Entonces, para mí nunca ha existido este plan control territorial como tal. Es decir, lo que sí había era una negociación y un pacto entre el gobierno de Bukele con las pandillas, que eso está más documentado. Es curioso porque las denuncias del señor Mason coinciden con ese periodo, cuando el gobierno tenía vínculos. Y ahora podemos decir que los vínculos existían, por supuesto, ¿verdad? Hay un pandillero detenido en Estados Unidos, que es el vínculo viviente, ¿verdad? El señor Crook. Así que, pues sí, había. Entonces, yo creo que no lo hacían partícipe, no sé exactamente por qué, porque no alcanzo a entender todavía qué fue lo que se rompió ahí, pero no lo hacían partícipe de cualquiera. En este caso era plan control territorial, así se llama la estrategia. No estaba muy estructurada, que digamos, pero bueno, lo que ellos creían que era, tampoco lo estaban haciendo partícipe. Desde luego. Bueno, así nos vamos a ir a la última pausa comercial. No nos cambie, que regresamos en breve, aquí en Criterios. Y es que, a fin de cuentas, se puede preguntar uno, Factum va a continuar con las investigaciones, va a intentar responder todo aquello que ha quedado en el aire. Por favor, César. Sí, la respuesta rápida es sí. O sea, nosotros nos hemos quedado con muchísimas dudas planteadas todavía, y creo que es nuestro deber para la ciudadanía darle a conocer esa otra información, para que tengas un criterio un poco más amplio de lo que ocurrió, ¿no? Nosotros, al menos en lo personal, estamos como que es necesario continuar y hacerse esas preguntas para intentar acercarse lo más que se pueda a la verdad de lo ocurrido con el caso del señor Mason. Tenemos muchas preguntas. Realmente, a mí me gustaría saber qué ocurrió, qué le ocurrió a Mason una vez fue detenido y antes de que llegara al hospital. ¿Qué pasó para que una persona sana
terminara como terminó. Me gustaría saber si recibió algún castigo físico de algún tipo. Eso creo que es importante hacerse esas preguntas. ¿Qué sabía? ¿Qué más sabía? ¿Hasta qué nivel eran sus investigaciones? ¿Qué investigó tanto en la oposición como dentro del gobierno? Porque no solamente es decir dentro del gobierno, fuera también del gobierno. ¿Qué tanto sabía? ¿Qué pruebas había recabado Mason? ¿Hasta dónde llegaban esas investigaciones? Él las denominaba pulpos, esas investigaciones que ellos hacían. Estos pulpos tocaban peces gordos. Eso es lo que queremos saber. Yo creo que eso es lo que la gente quiere saber, porque la gente necesita saber la verdad de lo ocurrido en este caso y en otros montón de casos. Hay un montón de personas que no han tenido la suerte de que su caso se conozca tanto y han muerto en el anonimato, ¿no? Entonces, y todas las personas merecen verdad, merecen justicia. A las personas que injustamente les ha pasado lo que les pasó, y no solo me estoy refiriendo a Mason, me estoy refiriendo a un montón de personas que en este contexto merecen conocer la verdad. Yo esperaría que ese tipo de investigaciones además motiven en la gente esa reflexión y se pregunten bajo quién estamos a cargo y muchas explicaciones que nuestros gobernantes nos deben como ciudadanos. Que de hecho usted puede ver también, César, entre los comentarios que a ustedes les ponen, hay gente que ya está haciendo una comparativa entre lo que le sucedió a Alejandro y lo que le puede terminar de pasar a Ernesto Mason, que mucho se especula, sí, claro, que de igual manera pues, va a tener un destino tal vez mucho peor. Esperamos que en ese caso también, o sea, que puedan ser transparentes y que su familia sepa lo que le está pasando y que tenga un proceso justo como cualquier otra persona se merece un proceso justo. No solo porque es un político, sino porque es un ciudadano. Todos los ciudadanos merecen un proceso justo ante la ley. En principio todos deberíamos ser iguales ante la ley y eso es lo que esperamos. Y si me permite, claro. Si aún no han visto el documental, le invitamos a que se metan a nuestro canal de YouTube, en Factum, en Revista Factum, y busquen el documental Mason, 182 días antes de su muerte, porque creemos que es un material que llama a la reflexión y que creemos que cualquier persona en El Salvador debe verlo para intentar entender lo que pasa aquí dentro. Desde luego, posteriormente, en caso de encontrar nuevos resultados, podemos esperar una nueva publicación, una nueva investigación. Sí, investigación sí, no sabemos en qué formato, no sabemos si es un documental, un podcast o un reportaje tradicional, pero sí se puede. Al más tener algo, vamos a sacar algo. Sí, bueno, César, se nos ha terminado el tiempo, no nos vamos a ir antes de agradecerle por haber traído sus criterios en torno a lo que ha sido esta gran y delicada investigación respecto al caso de Alejandro Mason. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y a la orden. Encantado. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante en todo aspecto, incluso en el de Alejandro Mason, ese criterio lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche y feliz inicio de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.